en baile, dicen Salmos. Cambia nuestra tristeza en gozo. Cuando recibían la sanidad, aquellos hombres se levantaban. Dice que el que entró o estaba pidiendo limosna en la entrada del templo, llegó Pedro y Juan, y ellos y el que estaba, el paralítico, estaba pidiendo limosna, una moneda. Pero llegó Pedro y Juan y dice: mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que en ese momento se levantó, recibió la sanidad y entró con gozo y entró con alegría al lugar, a la iglesia, al lugar donde estaban adorando a Dios, con gozo y alegría y alabando a Dios. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios su misma presencia, tenemos que entrar a este lugar, se puede decir, este lugar en intimidad, con gozo y alegría y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, es solamente por gratitud. Tú lo puedes hacer en tu casa. Es la misma presencia de Dios que habita. Es la misma presencia cuando tú estás adorando y exaltando el nombre de Dios en tu recámara, en intimidad con Dios. Es la misma presencia de Dios. Y tenemos que cada día fortalecer esta intimidad con Dios, fortalecerlo, avivarlo más y más. Y Dios va a derramar su presencia en cada uno de nosotros, su gracia, su misericordia en cada uno de nosotros. Iglesia, tenemos que exaltar el nombre de Dios día a día, exaltar aún con lo que hacemos. Cuando tú sales a la calle, la mejor adoración que Dios quiere es ser como Jesús quiere. Que tú vayas a la calle y dar ese amor, tener misericordia aún por la gente. Esa es una alabanza que tú puedes dar. No solamente es cantar. Muchos no sabemos cantar y sale el gallo, ¿verdad? Se desentona todo. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, es la mejor adoración que le podemos dar a Dios. Es la mejor adoración lo que tú puedes dar. No sabemos cantar y a veces nos sentimos como: hijo, yo quisiera cantar y adorar a Dios. No, en tu casa, con tu vecino, en la tienda en donde tú trabajas, podemos exaltar el nombre de Dios con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Es la mejor adoración. Y vamos a orar para que los pequeños salgan. Vamos a orar para que también reciban lo que Dios tiene para sus vidas. Solamente extiendan sus manos con los pequeños y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en la vida de esos pequeños. Creemos y sabemos, Señor, que tú vas a visitarlos, transformar sus vidas, cambiarlos. Señor, te doy gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque no es casualidad que estén en este lugar, que hayan nacido en este lugar llamado tierra, sino que hay planes y propósitos para sus vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que son una generación que te va a conocer, una generación que va a escuchar tu voz. Que, Señor, declaramos que es una generación que van a hacer tu voluntad, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que van a salir hombres, Señor, maestros, doctores, cualquier profesión, pero llenos de tu presencia, llenos de tu unción, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a iniciar. ¿Cuántos vienen expectantes a lo que Dios quiere? Yo vengo expectante porque Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Y quiero que abran su Biblia en Mateo 18, del 1 al 5. Bienvenidos los que nos ven, los que nos acompañan, los que nos siguen en Facebook. Bienvenidos. Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. En Mateo 18, del 1 al 5 dice: en aquel tiempo
los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciben. Habla acerca de que en este tiempo, el mundo, el mayor es el que tiene la solvencia económica. Así nosotros vemos en este tiempo que el mayor es el que tiene la solvencia económica, el que tiene mejor trabajos, el que tiene autos, el que tiene el mejor like en el Facebook, el que tiene la mejor foto, que muchos en Instagram también, y muchos, todo lo que hace la sociedad para desviarnos al propósito de Dios. Y queremos ser, no sé si solamente a mí me pasa, pero a veces queremos ser como aquellos, como un artista, queremos ser como aquellos que son famosos en el cine y queremos llegar a esa altura. Pero en el reino de los cielos es lo contrario. Funciona de una manera diferente. El reino de los cielos no es el que tenga dinero, el que tenga, muchos dicen plata, el que tenga autos, el que tenga el mejor like, el que los sigan millones. No es el mayor en medio entre los cielos. Y Jesús, estaban los apóstoles discutiendo entre ellos, porque ellos estaban preguntando entre ellos: ¿quién es el mayor? A lo mejor Pedro dice: yo soy el mayor. A lo mejor Juan dice: no, yo soy el mayor. Y había una disputa, un problema entre ellos, porque querían saber quién era el mayor. Y estaban peleando, y yo creo que a lo mejor hasta Pedro pensó, dice: no, yo soy el mayor porque yo cuando oro resucitan los muertos. A lo mejor Juan dice: no, pero yo cuando hablo se convierten miles de personas. A lo mejor otro apóstol dice: no, pero yo cuando oro los demonios salen. Entonces ellos estaban viendo en lo terrenal, que querían saber quién era el mayor, quién era el mejor de entre ellos. Pero Jesús, siguiendo a sus apóstoles, dándole la guianza y la sabiduría, dice que los llamó y dice: a ver, chicos, vengan para acá, yo les voy a decir quién es el mayor. Cuando se juntaron todos los chavos, los apóstoles, los discípulos, dijeron: miren, el mayor es este. Y dice que llamó a uno de los niños, los que están aquí afuera: ven para acá. Lo llamó y dice: miren, si no son como este niño, no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿cómo? A veces creemos que el saber muchos es el más grande. Creemos que el que tiene la suficiente economía es el más grande. Pero en el reino de los cielos no. En el reino de los cielos no es como cree que la sociedad es, sino que en el reino de los cielos el más pequeño es el más grande. Va como en contracorriente, ¿verdad? ¿Cómo? El más humilde es el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús sabiamente dijo: es que los niños, yo le puse: los niños no poseen los recursos para valerse por sí mismos. Cuando tenemos a nuestro bebé, cuando están pequeños, ellos no tienen la economía. ¿De quién confían? Del Padre. Cuando hay un pequeño, ellos siempre extienden su mano, dice: pa, necesito esto, pa, quiero esto, pa, el otro, y a veces parecen grabadoras, ¿verdad? Están repitiendo. Pero Jesús quiere que seamos como aquellos niños, como ese pequeño. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de Jesús. Necesitamos depender de Dios. Que a lo mejor tú tienes todo lo que crees que es lo máximo, pero si te das cuenta,
un ejemplo, yo hice en la casa una pequeña alberca. Yo desde pequeño anhelaba y quería yo tener una alberca. Bueno, la hicimos. Pero llegó el tiempo que ya la hicimos, ya la llenamos, ya estaba en la alberca. Y dígame, no me llené, no me sentí satisfecho. Y ante el mundo es lo que nos pasa. Tenemos o soñamos para tener esto, soñamos para el otro, soñamos tantas cosas, pero no llega, no estamos satisfechos. Pero cuando tú conoces a Jesús, cuando tú das tu vida y le dices: Jesús, toma mi vida, transfórmala, cámbiala, empieza a ver esas pertenencias, lo que tú tienes, como ya no hay valor, ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque quieres agradarle a Dios, quieres agradar lo que dice la palabra de Dios. Muchos no tenemos la solvencia, pero hay muchos que están preocupados porque no hay economía, porque no tienen esto, no hay televisión, no hay esto. Pero cuando dependemos de Dios, esto ya no es para nosotros un tropiezo, se puede decir. Y Jesús llamó a ese pequeño porque quería que los apóstoles, los discípulos, quería que vieran que si fueran como este pequeño, van a heredar el reino de los cielos. No hay distinciones en los pequeños. Cuando juegan, cuando están pequeños, ellos no dicen tú sí, tú no. Pero cuando somos mayores, ya ahora sí ponemos tú sí, tú no. Tú porque tienes dinero, tú no. Y estamos en cada día estamos cayendo como piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque también le puse también, los niños son libres de maldad, son enseñables, dispuestos a confiar en su padre, están dispuestos a aprender de sus padres. Cuando un pequeño tú le dices, aquí dice loro, él lo cree. Cuando tú le dices, esta es una A, él lo cree. Pero cuando ya nosotros entramos como los fariseos, como los escribas, cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, Jesús hablaba con la gente y los fariseos no le creían. Los escribas no le creían. Porque incluso llegó un hombre, un fariseo, llegó de noche y fue a ver a Jesús y le dijo, si me pueden acompañar en Juan 3:3. Yo se los leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un hombre, un fariseo. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba aún con los fariseos, con los escribas, y ellos no querían entender, no querían aceptar lo que Jesús les decía. Y Jesús, eso le preocupó, porque a veces lo que sabemos, lo que tenemos, lo que creemos que tenemos la sabiduría para enseñar, eso es lo que nos puede desviar al propósito de Dios. Lo que nuestros padres nos han enseñado, nuestros abuelos, los que nos han enseñado. Y si nosotros nos aferramos, hay una palabra que se oye mucho: así nací y así me voy a morir. Es que, oye, mira, no, es que así me enseñaron mis padres y así me voy a morir. Entonces Jesús puso de ejemplo a este pequeño. Si nosotros
aprendemos a escuchar la palabra de Dios, si escuchamos su voz por medio de la palabra, seremos cambiados y transformados. Porque nuestros padres nos han enseñado de una manera como Dios habló a través de ellos. Nuestros abuelos también nos han dicho. Pero nosotros tenemos que cada uno de nosotros tenemos que ser, creo que ya me enredé, tenemos que, ¿perdón? No, experimentar. Cada uno de nosotros tenemos que experimentar la presencia de Dios. A lo mejor tu papá dijo, mira, así es Dios, así. Pero nosotros tenemos que ser como ese niño que Jesús puso. Aprender a experimentar, aprender a saber por medio de nuestro Padre Jesús, de Dios. Tenemos que aprender a experimentar la presencia de Dios en intimidad. Y no cerrarnos, dicen, no, esto no, porque esto no me enseñó mi padre. Esto no, porque esto no me lo enseñaron. Pero cuando Dios habla a tu vida, cuando tú estás leyendo su palabra, empieza a haber un cambio, una transformación. Cuando nosotros hablamos y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo me encerré en una cajita, en un molde, y le dije, no, es que así me enseñaron y así lo voy a recibir el Espíritu Santo. Cuando Dios se mueve de multiformas. Dios se mueve, se manifiesta de una o de otra manera. Pero a veces nos aferramos. ¿Por qué? Porque ya nos enseñaron, ya nos dijeron, así vas a conocer a Dios y así va a ser. Y muchos de nosotros decimos, bueno, si así me enseñó, así va a ser. Pero Jesús nos enseña que debemos que ser como esos niños. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que escuchar la voz de nuestro Padre para que Dios transforme, cambie nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Entonces Nicodemo dice que es necesario entrar de nuevo al vientre de mi madre, porque era un escriba, un fariseo, sabía por así, de adelante, de atrás, sabía aún las comas, los tildes, y Nicodemo dice, no, Jesús, esto no es así, esto no es así. Así nos enseñaron nuestros padres, o así está la palabra de Dios que Abraham nos enseñó, y así la voy a cumplir. Pero Jesús, cambió la idea de Nicodemo cuando dijo, es necesario que tú nazcas, es necesario que tú vuelvas a nacer nuevamente. Y dice en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Si Nicodemo sabía la palabra de Dios, sabía cuál era la ley que estaba siguiendo Nicodemo, ¿cómo es posible que no pueda entender lo que estaba en la palabra? Más adelante dice, respondió Jesús, de cierto, en el 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde ya, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estaban cegados. ¿Cómo puede ser que un maestro, cómo puede ser que hombres que leían la ley no podían, no entendían lo que Jesús quería o lo que hablaba? Y a veces es lo que nos pasa como seres humanos, nos encegamos, no dejamos que Dios hable, que Dios trate a nuestras vidas, no dejamos que Dios transforme nuestra vida, porque es lo que pasa,
que nos encerramos en nuestro mundo. Queremos que así se haga, queremos que tú, Dios, haz de esta manera, y buscamos y queremos que Dios haga conforme a lo que creemos que está bien. Pero Dios se mueve, cambia al hombre como Él le plazca, como Él quiere. Si hay en forma de a veces en el desierto que pasamos, Dios trata nuestras vidas, tenemos que ser humildes como este niño, tenemos que resistir. Si Dios quiere tratar nuestra vida por medio de una circunstancia, tenemos que ser sensibles al llamado de Dios y no renegar, y no decir ¿por qué me pasa esto? Sino que es la voluntad de Dios, es perfecta. Los pensamientos del hombre, ¿qué dice? Nos equivocamos tan fácil, ¿verdad? Pero los pensamientos de Dios son perfectos, son buenos para cada uno de nosotros. Y entonces cuando Jesús puso al niño, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser como aquellos pequeños, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser transformados por medio del Espíritu Santo. Tenemos que ser como aquellos niños que no tienen maldad, tenemos que ser aquellos niños que aún nos hacen daño. No tenemos que, ahora sí, regresar. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Este lunes entró una persona aquí a este lugar, se llevó algunas cosas, y la verdad da mucho coraje, dan ganas de hasta agarrar un palo e ir a golpear, de veras. Cuando entraron en la casa igual, daban ganas de agarrarlos, ahora sí, que estén haciendo las cosas para llegar y golpear y hacer lo que el coraje. Pero cuando me llegó esto, dije: no, Señor, ayúdame a amar a aquellos que nos hacen daño. ¿Cómo? Pero si te golpean, te roban, entonces ayúdame a amarlos. Que no tenga yo ese rencor con aquellas personas, sino tengo que amar a mis enemigos, tengo que amar a aquellos que me hacen daño. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, transforma ese odio, transforma en amor. Pero ¿cómo? Si a mí me hizo daño, si a mí me violó, si me lastimó, me golpeó, ámalo con ese amor que Dios nos amó. Va como en contra, ¿no?, de lo que hace la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, ¿qué pasa? Si tú me hieres, yo también, y doble. Si tú me haces esto, yo lo hago doble para que sientas. Pero cuando en los principios bíblicos, en el principio de lo que dice la palabra, es lo contrario: amar a aquellos que nos odian, amar a aquellos que nos lastiman, amar a aquellos que nos hacen daño, amar a aquellos que aún hicieron destrozos con tu vida, amarlos. Porque si no, no heredarás el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Sé como un niño. Cuando tú le pegas a tu hijo y le das el trancazo, a lo mejor está molesto, pero después ¿qué dice? Llega y te abraza. Eso es lo que Jesús quiere. Nos quiere decir que seamos como aquellos niños, que no guardes el rencor, que no tengas ese odio en tu corazón, sino que a lo mejor al principio hay dolor, hay rencor, dan ganas de hacer lo que sea, pero tranquilo. No tomes esa decisión de regresar y responder en un instante, sino llega a tu casa y dile: Señor, ayúdame a soportar, dame entendimiento. Porque Pedro, cuando Jesús lo apresaron, dice que Pedro sacó la espada y le mochó la oreja. A veces somos así. No medimos las circunstancias, sino que actuamos en ese momento. Y cuando actuamos de ese momento, también después nos lamentamos, nos vamos a arrepentir. Mejor que calme todo ese coraje, piénsalo, analízalo bien, porque cuando está el coraje, cuando está el ardor, podemos hacer tantas tonterías. Pero cuando tú llegas a tu casa y relájate y dile: Señor, dame la sabiduría, actuamos de otra manera, ¿sí o no? Actuamos de diferente manera, porque es lo que Dios quiere, que nosotros seamos como aquel niño, que nos acercamos al Padre y busquemos el consejo de Dios,
que busquemos su consejo. Y Dios te va a dar todas las armas, Dios te va a dar todo el entendimiento para poder actuar con aquella persona. A lo mejor hasta la persona se va a sorprender, va a decir: ¿ahora qué te pasa? Jesús, cuando dice que cuando te pidan una milla para que les ayudes, ¿qué dice? Da 2. Si te dice una persona: dale, préstame tu playera, dale tu chamarra. ¿Pero cómo? Sí, ese es el servicio. Y el que es el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, el que es humilde. No busquemos que nos vean todos, no busquemos que todos digan: hey, aquí estoy, véame, yo ayudo, yo hago eso. No, el que va a ser exaltado es el que está en intimidad con Dios, es el que lo busca, el que hace las cosas sin que vean que hace todo. Por ejemplo, luego hay gente que, por ejemplo, los partidos políticos agarran, llevan todo su equipaje y enfrente de todos les enseñan que, para que vean que es bueno, para que vean que los ayuda. Pero en el reino de los cielos no. Lo que tú haces, que no sepa tu mano derecha lo que está haciendo. Lo que tú haces con las personas, no es necesario que todos te vean. ¿Por qué? Porque Dios bendice y Dios te ve. Y Dios te va a exaltar. El que se humilla será que exaltado, y el que es exaltado será humillado. El que dice: aquí estoy, miren, yo hago esto y el otro, va a ser humillado. Pero el que es humilde, el que se humilla delante de Dios, va a ser exaltado, y Dios lo va a poner en medio de todos para que vean que que es bendecido por medio de nuestro Dios. Iglesia, tenemos que ser como aquellos pequeños, como aquellos niños. No busquemos rangos ni posiciones. No busquemos ese rango que todos anhelamos como seres humanos. Que me vean, yo soy el líder, véame, yo quiero que me sigan. No busques el rango, no busques la posición. Muchos buscan la posición, muchos buscan aún en la política, buscan la posición y posición y posición. Y todos, el ser humano busca y buscamos aplausos. Buscamos que nos aplaudan, buscamos que todos vean en nosotros. Pero en el reino de Dios es lo contrario, es ser humilde. Si tú llegas a un lugar, sé humilde. Es más, tienes que hacerte más pequeño. Hay muchos que luego veo personas que tienen mucha cabecita y ¿qué hacen? Te humillan, ¿sí o no? No, esto y el otro y el otro. Pero cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú puedes llegar con una persona, y si tú ves que no tiene aún la educación, o a lo mejor no tiene el estudio, y son personas muy humildes, tú tienes que hacerte más pequeña que él. No sé si me doy a entender. Tenemos que ser humildes. Nunca la arrogancia, nunca hagas que la arrogancia y yo. Hay una persona que me puso un ejemplo y me dio una cachetada con el guante blanco, porque llegué y le dije: oye, ¿por qué ayudas a esa persona? La verdad, yo le dije: ¿por qué ayudas si a veces abusan de nosotros? Y él me dijo: mira, si él está bien, es más que suficiente. Y que me dice todavía: y si tú necesitas algo, también te lo puedo dar. Ay, Señor, por medio de las personas nos habla Dios. Dios, sí es cierto. Buscamos el interés, cada uno de nosotros. Buscamos nuestro interés y lo buscamos y buscamos, pero no podemos ayudar a los demás. Y en el reino de los cielos tenemos que servir, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que ser esos niños que no guarden rencor. Debemos de ser como aquel niño o esos pequeños que nosotros estábamos también en esa edad, que abrazábamos a papá, confiábamos en papá, que él nos iba a ayudar. Cuando atravesábamos la calle, sabíamos que en su mano, sabíamos que íbamos a estar seguros para atravesar la calle. Sabíamos que caminábamos en la calle, sabíamos que con papá estábamos seguros. Tenemos que regresar al diseño que Dios quiere, que seamos como niños. No que no seamos, que seamos inmaduros, no, infantiles, no. Que seamos como aquel niño que Jesús pone el ejemplo. Tenemos que ser
estar dispuestos a confiar en nuestro Padre. Tenemos que ser enseñables y no decir, no, esto no. Con la Biblia podemos aprender muchas cosas. Saber estar libres de maldad. Como los pequeños siempre no guardan rencor. Esos pequeños, la santidad. Ellos no piensan en cosas malas. Ellos siempre piensan en pues estar felices, estar jugando, estar alegres. No piensan en maldad, no piensan en hacer daño. Tenemos que ser como aquellos niños, como este pequeño que está ahí paradito. Confiar y confía en su mamá. Tenemos que confiar en Dios cada momento, en cada instante. Tenemos que estar confiando en Dios. Y el último dice en Mateo 18:5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús habla de que si recibimos a una persona que es humilde, y a veces ni nos damos cuenta, si recibimos a aquel y no le hacemos daño, porque a veces buscamos el beneficio, a veces buscamos nuestro beneficio. Si tú me das amor, yo te doy amor. Si tú me das dinero, yo te puedo ayudar con dinero. Si tú me ayudas en esto, yo también te ayudo. Pero dice Jesús, si reciben a uno de mis pequeños, es como si a mí me reciben. Si tú puedes ayudar a una persona, estás recibiendo a Jesús. Si tú puedes darle algo a una persona que está en necesidad, si tú crees que está pasando por una circunstancia difícil, ayúdalo. Todo eso lo que Jesús nos está diciendo son principios para entrar al reino de los cielos. Son principios que nos da la palabra para ser como Dios quiere que seamos. Tenemos que vivir la palabra, tenemos que leer la palabra para poder caminar conforme a lo que Dios quiere, y no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a lo que dice nuestro corazón, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si caminamos conforme a la palabra de Dios, entraremos al reino de los cielos, heredaremos el reino de los cielos. Iglesia, tenemos que vivir, tenemos que ser como aquellos niños, tenemos que volver a nacer, y para ser transformados, para ser cambiados, tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo invada nuestro corazón para que podamos ser transformados y cambiados. En Juan, creo que sí ya lo leí, ¿verdad? Juan 13:5. Juan 13:3-5. Yo se los leo. Dice: se levantó de la cena, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó, esto está hablando de Jesús. En el 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ciñendo. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y el final 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. El mejor ejemplo para servir nos los enseñó Jesús. El mejor ejemplo que podemos seguir en esta vida es seguir los pasos de Jesús.
Jesús estaba, dice que acabando de cenar. Jesús dice que acabó de cenar, se levantó, se ciñó su manto, se lo amarró, yo me imagino, y formó a todos sus discípulos. Dale, puedes pasar y te puedes entrar aquí, por favor. Jesús dice que se lavó, se levantó, se ciñó, agarró su trapo. Y el mejor ejemplo que Jesús nos ha enseñado de servir a los demás, Él nos enseñó. Dice que puso agua en una tinaja y lo puso en el suelo. Y lo que hizo Jesús, se hincó. Yo creo que se hincó porque en ese entonces no era que lo hicieran los ricos, era humillante hacer esto, porque solamente los servidores hacían esto. Dice que empezó y le lavó los pies a sus discípulos. Uno por uno empezó a lavarle los pies. Los pies tenían lodo, estaban apestosos porque usaban sandalias. ¿Quién se le ocurre lavar unos pies así? Nadie. Pero Jesús nos puso el gran ejemplo de servir a los demás. Y el mejor ejemplo es que Jesús lavó los pies de sus apóstoles. Y Pedro dijo: hey, a mí nunca me vas a lavar. ¿Cómo tú me vas a lavar? Dice: si tú no te dejas, no tendrás parte en el reino de los cielos. Dice Pedro: lávame entonces todo, báñame. Entonces Jesús, el gran ejemplo que nos pone es servir a los demás. No vengas rango, no veas que si yo soy un líder, yo soy una persona que tengo dinero, me van a servir. No, en el reino de los cielos tenemos que servir a los demás. Tenemos que aún si es necesario lavarle los pies, vamos a lavarle los pies, porque en su palabra nos está diciendo que el mayor entre los cielos es el más pequeño, el más humilde. Si tú quieres ser el mayor entre los cielos, en el cielo, tienes que ser el más pequeño en esta tierra. Es difícil, ¿verdad? El ser más pequeño, porque ahí entra la arrogancia, ahí entra el orgullo, ahí entra: ¿cómo yo voy a lavarle los pies? ¿Cómo voy a servirle a ese hombre? Pero si tienes y quieres obedecer a Dios, tienes que aún servir a esas personas. Y no busques el rango, no busques tu posición, sino que el mayor ejemplo, Jesús nos enseñó servir a los demás. Dar tu servicio. Da el servicio. No veas quién lo está haciendo. Tú, si vas a hacer algo, hazlo con amor, porque se lo estás haciendo a Dios. Si sales en televisión, qué bueno, pero si no, no es necesario. Pero dalo con amor. Sirve. Jesús vino a servir y no a ser servido. El mayor, escuchen bien esto: el mayor no es el que se sienta a la mesa, sino el mayor en el reino de los cielos. Dice que el mayor es el que sirve, el que le da de comer al que está sentado en la mesa. Si nosotros seguimos lo que dice su palabra, Dios va a transformar nuestra vida, va a cambiar nuestra vida en cada uno de nosotros. Servir. Vamos a servir. A lo mejor no estamos acostumbrados a servir, ¿verdad? A lo mejor no estamos acostumbrados a ayudar a los que lo necesitan. Pero el mejor ejemplo, y por medio de ustedes, Jesús se va a manifestar. Van a conocer a Jesús a través de tu vida. Van a conocer a Jesús a través de tu vida, lo que tú estás haciendo. El mejor ejemplo para predicar, el mejor ejemplo para anunciar el evangelio no son las palabras, sino son los hechos. El mejor ejemplo no es que tú lleves tu Biblia y que digan: hey, aquí soy santo, yo soy el ungido. No, el mejor ejemplo no es esto, sino el mejor ejemplo es dar tu vida, servir a los que lo necesitan, ayudar a los que lo necesitan. Es el mejor ejemplo. Y si es necesario, puedes hablar, pero si no, tu mejor ejemplo es que tú lleves a cabo la palabra de Dios.
Es el mejor ejemplo. Cierra tus ojos. Tenemos que ser transformados, cambiados, volver a nacer. Volver a nacer, porque Nicodemo estaba diciendo que es necesario que nazca de nuevo, entrar al vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dijo: no, es necesario que nazcas de nuevo de agua y del Espíritu. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús. Eso es volver a nacer, dejar las cosas atrás, dejar todo atrás, todas las cosas que veníamos haciendo, y ser diferentes, cambiados y transformados. Ya volvimos a nacer. Cuando tú aceptas a Jesús, somos nuevas criaturas. Y aquí todas las cosas quedaron atrás, y aquí todas son nuevas, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que empezar a caminar, a ser como un niño, a no tener rencor, a confiar en Dios, en su Padre solamente. No confíes en tu economía, no confíes en tu lugar donde tú estás, no confíes. Tenemos que confiar en Dios solamente, ser humildes. Si nos hacen daño, perdonar. No tener malos pensamientos, no hacer daño. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres Empieza yo haré. una nueva vida Voy a por medio caminar del Espíritu y Santo. obedecer, como un niño. Ser humildes. Cuesta mucho ser humildes, sí, cuesta mucho. Cuesta mucho. La luz de tu rostro alumbra donde Pero Dios mira el corazón. brillo de No ve tu capacidad, tus revela que no ve tu talento, no ve lo que sabes hacer. Dios ve tu corazón. Un corazón de servicio, un corazón humilde, un corazón puro. No importa si tienes la economía, no importa lo que tú seas. Lo que Dios ve, la intención de tu corazón. Si tú quieres agradarle, Dios va a ver la intención de tu corazón. yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Tenemos que tirar las barreras Lo que tú me del yo. digas, yo diré, lo que tú me muestres Tenemos que tirar yo esas haré. barreras que yo mando, yo ordeno. A mí aquí me truenan Como un niño pistolitas, no sé cómo se hablan, pero si aquí se hace lo que yo digo, no. Tenemos que ser humildes. Tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas. La humildad que una canción. va a costar mucho, sí va a costar mucho, pero si queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, tenemos que empezar a ser humildes. A veces no soportamos cuando nos gritan. A veces no soportamos que no haces daño y te gritan y te ofenden. Pero solamente escucha. Y con todo respeto puedes también aún responder. Pero esa es la humildad. Lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú
Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer, mirando tu rostro resplandecer. Lo que tú me digas yo diré, lo que tú me muestres yo haré. Voy a caminar y obedecer como un niño otra vez. La luz de tu rostro alumbra donde voy, el brillo de tus ojos revela que yo soy. Y mientras yo te miro, tu camino sigo, tomado de tu mano como un niño. Es tan sencillo así, seguirte a ti. En Lucas 18, 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, y de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. O digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En pocas palabras, el fariseo dice que estaba orando, estaba diciendo, y a lo mejor se confiaba que era santo. Decía: hey Señor, gracias porque soy santo, porque yo no tengo pecados. Gracias Señor porque no soy como aquel publicano, a ese pecador. Yo no soy como él. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo ayudo. Pero mientras el otro hombre humilde dice que estaba arrodillado, y su rostro ni quería levantarlo porque tenía vergüenza con Dios, y dijo: Señor, tú sabes que soy pecador, tú sabes que no merezco estar en este lugar, pero por tu gracia, tu misericordia, tú me has ayudado. Señor, aquí estoy. Y dice la Biblia que ¿quién alcanzó su perdón? El que estaba humillado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser humildes, porque alcanzaremos el perdón de Dios. Que no seamos como el publicano, como el fariseo, presumir. Porque a veces presumimos lo que no somos, a veces hablamos lo que no somos. Pero Dios quiere que seamos humildes, para que Dios nos va a levantar, nos va a exaltar. Familia, Dios quiere transformar nuestra vida, quiere cambiar, pero tenemos que iniciar hoy, en este domingo, con la humildad y servir a los demás. ¿Están conmigo, familia? Pónganse de pie, por favor. A veces, o cuando leemos la Biblia, de veras que va en contra de lo que a veces pensamos, porque Dios actúa y cambia a cada uno de nosotros de una manera o de otra, y no entendemos. ¿A qué voy? A que Dios, cuando entraron a la casa y entraron a robar,
nosotros lo vimos como pues una tragedia, tristes, inseguros, pero de lo que pasó en la casa, pues Dios nos bendijo y se pudo construir un poquito más.